Saludos, buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, profesor, gracias a Dios. Buenas noches. Bien, de este lado con ustedes, César Reyes. Continuamos hoy, 5 de agosto de 2026, la parte del módulo uno. Este es el último tema que tiene que ver con el tema de la nómina, que vamos a ver. Entonces, eh, la semana anterior estuvimos viendo. Sí, estuvimos viendo el tema de la nómina, manera de introducción. Entonces vamos a dar una retroalimentación del tema y vamos a aclarar todas las dudas que tenemos pendientes del tema. Bien, eh, ¿dudas? ¿A quiénes pudieron hacer ustedes la práctica? Gracias. ¿Me pudieron hacer la práctica? Sí, la que yo estoy diciendo que yo doy. Sí, Sí, tú sabes. usar. Bueno, Bueno, entonces, ¿están escuchando ahora? Buenas. buenas. Sí, maestro, se escucha. Bien, Bien, entonces entonces, preguntaba que quién ¿de quién había hecho la práctica. Ahí estoy Ahí yendo estoy yendo mal. mal. Yo no la he realizado, maestro, pero ya de mañana en adelante me pongo en acción, si Dios lo permite. Bien, ¿y los Bien, ¿y demás? los demás? Yo la estoy realizando, estaba viendo la clase pasada para recopilar información porque no la estaba entendiendo. Bien, vamos a Bien, ver. vamos a ver si con la de hoy Profe, la pasamos. yo no lo Dígame. he realizado porque yo he tenido Sí, te escucho. ¿Se fue la señal a mí o...? Sí. Al parecer fue la de la compañera, porque usted se escucha profe bien. decía que no la hubiera terminado tampoco. Bien, yo la Bien, voy a yo la Yo voy a tenía. intentar de nuevo nuevo y, y y cualquier cualquier duda, el duda, el martes martes volvemos volvemos a a repetir. repetir. Entonces, Entonces, voy a, y pueden voy decir ustedes. Bien, bien, voy a voy a empezar. empezar. ¿Quién me ¿Quién ayuda me ayuda leyendo, por leyendo? favor? ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Puedo ser yo? Introducción y marco conceptual. La elaboración de una Bien, ¿quién nómina me en la... ayuda leyendo? ¿No me escucho? Bien, Celeste. Ok, bien. Introducción y marco conceptual. La elaboración de una nómina en la República Dominicana constituye un proceso técnico fundamental que exige el cumplimiento estricto de la legislación laboral, fiscal y de seguridad social. Este documento detalla paso a paso la estructura de transacciones, las fórmulas matemáticas aplicadas, el manejo de las deducciones legales obligatorias y las recomendaciones clave para el profesional contable. Estructura de transiciones y conceptos en la nómina. Una nómina estándar se compone de tres bloques principales de transacciones económicas. Uno, prestaciones, ingresos brutos, salario base, horas extras, comisiones, incentivos y bonificaciones, deducciones de empleado, retenciones legales, aporte a la administración, a la administradora de fondos de pensiones, AFP, Seguro Familiar de Salud, SFS, y el impuesto sobre la renta, ISR, aportes patronales, cargas del empleador, AFP patronal, SFS patronal,
Seguro de Riesgos Laborales, SRL e Infotec. Okay. Las retenciones por seguridad social se calculan sobre el salario ordinario del trabajador, sujeto a los límites de salarios mínimos nacionales cotizables establecidos por la Tesorería de Seguridad. Ay, tu chiva para arriba, maestro, bajo mucho. No, la tabla para describirse, ok. La AFP Pensiones tiene un porcentaje al empleado de un 2.87%. Eso equivale a un 2.10 aporte efectivo empleado. El porcentaje del empleador sería un 7.10. Se calcula a base de salario ordinario, topes aplicables. SFS Salud, 3.04 el empleador un 7.9 y se calcula a base de salarios ordinarios, topes aplicables. El CRL, que es riesgos laborales, es un 0%, al empleador se le calcula un 1.10% y un 1.35%, promedio 1.30%, salario cotizable. El Infotec, al empleador no se le descuenta, es 0, y al empleador se le descuenta un 1%. Total de salarios pagados, empresa de 10. Menos 10. Entonces, en pocas palabras, toda empresa, aunque tenga un empleado, tiene que pagar impuestos. Ya, en pocas palabras. Siga. Ok. El impuesto sobre la renta se aplica al salario neto de deducciones de seguridad social, sueldo bruto menos AFP y seguro de salud. La Dirección General de Impuestos Internos, DGI, publica anualmente la escala salarial exenta y progresiva, la escala anual de preferencias del impuesto sobre la renta, hasta 416.220 pesos anuales exento, de 416.220.1 a 624.329 pesos, el 15% del excedente de 416.000 pesos 220,1. De 624.329.1 a 867.123 es igual a 31.216 más el 20% del excedente de 624.329.1. Desde 867.123.1 en adelante, 79.776 más el 25% del excedente de 867.123.1. Es una pregunta, maestro, a ver si me acuerdo. Eso quiere decir que se le retiene del 79.776 más un 25% de salario, ¿cierto? Hello. ¿Ese monto de dónde sale? Los 79.776. Sí, como ustedes me dicen una cosa, esos 79. Ese salario, por ejemplo, se viene siendo el salario base de la persona y desde ahí es que se le va a descontar el impuesto sobre la renta. Los 31.216 y los 70. No se escucha bien, maestro. Se escucha como entrecortado. Bien, le estoy preguntando que los 79.176, ¿de dónde sale esa cantidad? $31.216. Sí, los 31.216, ¿de dónde sale? Y los 79.766, ¿de dónde sale esa cantidad? ¿De dónde? ¿Cómo llegó esa cantidad ahí? Yo entiendo que ese, como dice el titular, escala anual, eso la pone ahí como salario base, o sea, esos son como salarios topes del país para que le hagan deducciones. No, cariño, no. Es el detalle ahí, ¿no? Ustedes, todos se confunden, hasta yo me confundía. Ah, ok.
Ay, yo creo que me den seguimiento a lo que voy a decir ahora mismo, para que no se lo olvide. Lo van a ver, lo vamos a repetir varias veces en este mismo, en varios documentos. Lo primero dice es que cuando un empleado gana 34.815, que suma los 12 meses, 416.220 pesos anuales, esa persona, ese empleado, no va a pagar un peso de impuesto sobre la renta, o sea, no va a ser castigado con ninguna penalidad de manera mensual. ¿Estamos claros? Sí. Clarísimo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si usted por suerte de la vida gana por un peso más por encima de ese monto, un peso, ¿no? ¿Verdad? 40.000 pesos, ¿no? ¿Verdad? Sus ingresos superó los 40.000, 41.000 pesos, los 45.000, ¿no? ¿Verdad? Ya usted va a pasar a la segunda escala. ¿Mm? Por eso se llama escala, ¿no? ¿Verdad? O sea, ya tú vas a tener otro nivel, o sea, ya tú vas a pagar, ¿qué? Impuestos sobre la renta, pero lo único que tú vas a pagar solamente un 15%. Pero como la escala anterior, ¿no? ¿Verdad? El primer peldaño no hubo, no pagaste nada, estuviste exento, ¿qué va a pasar? Tú no vas a pagar nada. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en esta ocasión, si tú estás dentro de ese rango, ¿no? ¿Verdad? Tú vas a pagar solamente un 15%. ¿Me están siguiendo? Sí, maestro. ¿Qué sucede? Si tú ganas un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Vamos a suponer que tú ganas 55, me parece que es de hasta 70, vamos a suponer que tú ganas 75.000 pesos y tú caes dentro del rango 3. ¿Mm? De la escala de 624.329 a 867.000. Ya ahí tú vas a pagar, ¿m?, el 15% del excedente, o sea, del anterior, se te va a cargar. ¿Me están siguiendo? O sea, tú caes con la penalidad anterior. Profe, entonces no se paga impuesto sobre la renta cuando el sueldo es menos de 34. No, ni una moneda. Correcto. Maestro, Sí, entonces se paga un 15% del anterior más un 20% de la tercera escala. exactamente, exactamente. ¿Ya entendieron? ¿Qué sucede? Si tú caes en la última categoría, que tú pagas ganas de 100.000 y pico de pesos para allá, ¿no, verdad? Entonces tú vas a pagar de manera fija 79.766. ¿Por qué? Porque se te va a sumar los 31.216, ¿no, verdad? Más el 15%. ¿Mm? ¿Me están siguiendo ya? O sea, tú cargas con las penalidades anteriores, con los montos anteriores. El 15 más 20, que viene sumando 79.776. Por eso queda 79.776. ¿Me están siguiendo? Sí, maestro. El fisco te castiga, o sea, tú vas, si tú estás en la última escala, significa que tú tienes que arrastrar por la escala anterior. ¿Estamos claros? De manera fija, ¿no? ¿Verdad? Tú vas a pagar de manera fija ese monto y va a haber una diferencia de un 25% del excedente. Lo que pasa es que ahí está anualizado. Ustedes lo van a entender un poquito más en la otra diapositiva cuando yo se la ponga mensualizada. ¿Me están siguiendo? Pero le estoy dando la base. Profe, ¿Oyeron? entonces que si yo, profe, si estamos en la tercera escala, que es el 20%, también tengo que pagar el 20% y el 15%. Exactamente. Te castiga el fisco por eso. Correctísimo. Entonces, cuando Así ya uno mismo es. pasa a la cuarta, ya uno tiene que pagar todo lo que están De todas las anteriores, el anteriores, 15 y las el tres 20. anteriores, todo, Ay, exactamente, es Dios mío. acumulativa. Qué Ay, no, pero castigo. este gobierno es un abusador. Bien, continuemos. ¿No? Usted sabe que no podemos, no estamos en política, estamos aquí en educación. Bien, vamos, continuamos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con ya la última? Sigue la joven que estaba leyendo para terminar, que son 4 hojas como esta. ¿Quién me Ah, ayuda? venga, venga. Yo sigo, continúo. Sí, por favor. Ok. Paso y ejemplo práctico de cálculo. Supongamos que un empleado con un salario bruto mensual de 50,000 pesos, más para abajo, profe. Ok. Salario bruto, deducción de AFP 2,87%, también la deducción del SFS 3,04%.
se calcula sueldo contractual, 50,000 por 0.0287. Y también se le o sea, de los 50,000 pesos, se le descuenta la AFP y el Seguro Social. Entonces, son vendría siendo de AFP 1.435 y del Seguro Social 1.520 pesos. Eso sería la deducción de la TCS en los 50,000 pesos. Exacto. Sí, sí, como veremos aquí. Ok. Salario neto. ¿Te va a hablar del impuesto sobre la renta? No, pero mira, ahí donde está, cariño. Ok, ahí, ya. No, Continúa ahí. ahí. Ay, no, se bajó mucho. La tabla, ahí. Déjalo ahí. Ok, salario neto para impuestos sobre la renta. Salarios anualizados base, digamos, 50,000 menos los 1.435 más los 1.520 es igual a 47,045 pesos. Entonces, salario anualizado base, 47,045 pesos por 12, hacen 564,540 pesos. Excedente sobre 416,220 pesos. Entonces, decimos 564,540 pesos menos 416,220 pesos es igual a 148,320 pesos. El impuesto anual del 15% del excedente, entonces decimos 148,320 por 0.15 es igual a 22,248 menos el impuesto mensual a retener. 22,248 dividido a 12 es igual a 1.854 pesos. Total deducciones del empleado. 1.435 más 1.520 más 1.854 es igual a 4.809 pesos. Entonces ya están entendiendo, se le va a descontar el impuesto sobre la renta, seguro Sí. familiar de salud y AFP, tres impuestos de manera fija a ese empleado. Vamos aquí, continuamos. Solo un poquito más porque nada más se ve la última. Ay. Validación del tope TCS. Asegúrese de configurar un software contable, los topes salariales máximos cotizables para la AFP y SFS, actualizados por la Tesorería de la Seguridad Social. Tratamiento de vacaciones y regalía pascual. Recuerde que la regalía pascual, salario de Navidad, está exenta de impuestos sobre la renta hasta el monto de un salario ordinario mensual. Artículo 219 de la Ley 1192. Las vacaciones deben acumularse y tributar conforme a la normativa laboral vigente. Gestión de riesgos laborables, SRL. Verifique la clase de riesgo asignada por el INDOPRIL para su empresa, ya que la tasa de SRL varía según la actividad económica. Declaraciones juradas mensuales. Presente y pague la FORSENDAT TCS y el formulario IR3 de GI en los plazos legales establecidos, generalmente antes del día 3 y 10 de cada mes, respectivamente, para evitar recargos e intereses sancionadores. Bien, ¿cómo se paga esto? Después que usted carga su nómina, ¿no verdad? A la plataforma de la Seguridad Social, le hace el cálculo, ¿no verdad? Automáticamente, la Tesorería de la Seguridad Social pasa, ¿no verdad? Del tope de 34,885, demanda una notificación a la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no verdad? De que ese empleado tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, con ese se queda un IR3. Hay una relación biunívoca entre la Tesorería de Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no verdad? ¿Para qué? Para que usted le pague impuestos internos, ¿no verdad? El día 10, los empleados que tenga que pagar el impuesto sobre la renta. Si no, usted es sancionado con recargos. ¿Estamos claros? Es a través de la plataforma. Y la plataforma de la Tesorería de Seguridad Social, que se llama SweetPlus, también automáticamente tú cargas la nómina, automáticamente te calcula el 1% de esa nómina y para ser pagado al Infotech.
¿Mm? Y también te carga entonces el tema el 1.30 tienes que pagarlo aparte. ¿Mm? Tienes que pedir, entrar a la página del Indopril y pagar aparte. ¿Mm? Ese es un seguro aparte. ¿Estamos claros ahí en esa parte? Sí, maestro, se entendió. Bien, entonces, gracias. ¿Cómo te llamas, joven, por la lectura? Celeste. Gracias, Celeste. Otra persona que no sea Celeste, porque tenemos varios documentos que dicen más o menos lo mismo, para ver con cuál entienden. Bien, pues lo voy a enviar todos. Bien, ahora mismo, déjenme subirlo. Bien, además de Celeste, ¿quién vuelve de nuevo se motiva a ayudarme para que estamos repitiendo un poquito para hacer énfasis? Porque realmente hasta que ustedes no lo hagan, ¿eh? Ustedes no van a aprender. Pero que no sabe, el celular está volteado a la cama. Ya entendí. Oye, ¿qué digo con esta cama? Bien, entonces, por favor, ¿quién me ayuda con esa partecita ahí? ¿Eh? ¿Quién lee de ustedes? Yo le puedo asistir. Sí, hágame un favor. Marco legal, escala de impuestos sobre la renta mensualizada. Para facilitar la aplicación directa en nómina mensual sin necesidad de anualizar cálculos de forma manual en cada ciclo, la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, establece los tramos fiscales convertidos a base mensual. Tramo salarial mensual hasta 34.685, porcentaje aplicable exento. De 34.685.01 a 52.027.42, un porcentaje aplicable de 15% del excedente de 34.685.01. De 52.027.43 a 72.260.25, un porcentaje aplicable de 20%. 2.606.36 más el 20% del excedente de 52.027.43. Desde 72.260.26 en adelante, porcentaje aplicable de 25%. 6.648.92 más el 25% del excedente de 72.260.26. Fórmulas estándar de retención y deducción. AFP. Salario bruto por 2.87 según tope TSS aplicables. SFS. Salario bruto por 3.04%. Base imponible para ISR, impuesto sobre la renta, salario bruto menos deducción AFP y deducción SFS, sueldo neto a recibir, salario bruto menos AFP más SFS más ISR mensual. Nómina general consolidada, todos los colaboradores sin excepción. A continuación se presenta la nómina completa y detallada de la organización, abarcando todos los niveles salariales, desde cargos operativos hasta gerenciales.
procesado bajo las normativas de la Ley 87-01 y el Código Tributario 11-92. En pocas palabras, jóvenes, esa es la misma práctica que ustedes tienen. Lo único que aquí va a estar un poquito ya realizada y detallada. Como ustedes podrán ver, en la primera lectura que tuvimos, la escala del impuesto sobre la renta fue analizada al año, ¿no verdad? Con valores anuales, pero en esta lo hicimos con valores mensuales para que lo puedan entender. También la diferencia es lo mismo, pero de otro esquema. Me están siguiendo? Sí, Sí, Bien, profesor. continúa. Continúa leyendo. leo Entonces, cada ¿qué uno de sucede? de los Para que contenidos de la puedan entender, práctica. el salario base 30.000 pesos, ¿no verdad? Los 30.000 pesos se multiplicó ¿por qué? Por 2,87 y te dio 861 pesos. 61 pesos. Los 30.000 pesos se multiplicó por 3,04 y me dio 912 pesos, ¿no verdad? Entonces, esa cantidad, ¿no verdad? Los 861 pesos más los 912 se les restó el salario bruto y me dio el salario base del impuesto sobre la renta, que es 28.227 pesos, ¿no verdad? ¿Por qué dice ISR mensual cero? Porque cae en el primer rango de En el los primer tramo, que no cayó cuenta. 416.220. Ya, entonces sigue explicando más o menos para que ellos vayan viendo. Y me trata de razonar las escalas, todo sea aplicable, dentro de lo posible. Ya tú sabes. Dale. ¿Usted Sigue desea que leyendo. vaya leyendo los otros? Sí, sí. El asistente administrativo con un salario bruto de 45.000, se multiplicó el AFP, que es 2,87, también se multiplicó el seguro, que es 3,04, se le dedujo del salario bruto y en la escala le corresponde de impuestos sobre la renta 1.148,33 para un total de deducciones de 3.807,83 y un sueldo neto a recibir de 41.192,17. El contador general tiene un salario bruto de 65.000, se multiplicó por 2,87, que es el AFP, 3,04, que es el seguro, son 1.976. Para la base del impuesto sobre la renta son 61.158,50. Entonces, el impuesto sobre la renta de contar en el mes son 4.427,56 para un total de deducciones de 8.269,06 para un neto a recibir de 56.730,94. El gerente de operaciones tiene un salario bruto de 90.000 multiplicado por 2,87 son 2.583 por 3,04 son 2.736 para un salario base para el impuesto sobre la renta de 84.681. Retener de impuestos sobre la renta 9.704,17 para un total de deducciones de 15.023,17 para un sueldo neto a recibir de 74.976,83. El director ejecutivo tiene un salario bruto de 130.000 mensual. Por el 2,87 son 3.731, por el 3,04 de la AFP son 3.952. Para un salario base, para el impuesto sobre la renta, tenemos 122.317. Para el cálculo de impuestos sobre la renta a retener, son 19.166,75.
para un total de deducción de 26.849,75. Un salario neto a recibir de 103.150,25. La recesionista tiene un salario de 28.000 por 2.87 son 803,60, por 3.04 son 851,20, teniendo así un salario base para impuestos sobre la renta de 26.345,20. No quedan en la primera escala y está exenta de impuestos sobre la renta, para un total de deducciones de 1.654,80, que nada más corresponde a la AFP y al seguro. Entonces tiene un sueldo neto a recibir de 26.345,20. El supervisor de ventas tiene un salario bruto de 55.000 por 2.87, asciende a 1.578,50, por 3.04 asciende a 1.672, para un salario base para el impuesto sobre la renta de 51.749,50. Debemos retener, según la escala, 2.504,93 de impuestos sobre la renta, para un total de deducciones de 5.755,43, quedando así un sueldo neto a recibir de 49.244,57. El analista de sistema tiene un sueldo bruto de 75.000 por 2.87, es igual a 2.152,50, por 3.04 es igual a 2.280, para un salario base para el impuesto sobre la renta de 70.567,50. Según la escala, debemos retener de impuesto sobre la renta 7.303,42. Retener o deducir un total de 11.735,92 para un sueldo neto a recibir de 63.264,08. El encargado de logística tiene un salario bruto mensual de 48.000 por 2.87 igual a 1.377,60, por 3.04 igual a 1.459,20, para un salario base para el impuesto sobre la renta de 45.163,20. De acuerdo a la escala, debemos de retener 1.571,43 para un total a deducir de 4.408,23. Entonces tendríamos un sueldo neto a recibir de 43.591,77. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Y está bien, dame un minutico que está acabando ya. Está bien. Termina ahí, por favor. Mensajero chofer tiene un salario de 26.000 mensual por 2.87 asciende a 746,20, por 3.04 asciende a 790,40, para un salario base para impuestos sobre la renta de 24.463,40. Este cae en la escala exenta, ya que no sobrepasa los 34.000 y pico que mencionamos. Tenemos un total de deducciones de 1.536,60, que sería entonces la AFP y el seguro, para un salario neto a recibir de 24.463,40. Consideraciones y notas técnicas. Escala mensual directa. Los tramos presentados corresponden exactamente a la división entre 12 de la escala oficial anual de la DGI, exento hasta 416.220 anuales, que sería un equivalente de 34.685 mensual. Universalidad de la nómina. La tabla anterior incluye el 100% de la estructura de personal de la empresa, sin excepción, permitiendo verificar de manera inmediata tanto los salarios exentos, ejemplo,
el mensajero, la recepcionista y auxiliar, como aquellos sujetos a retención progresiva del 15, del 20 y del 25. Obligaciones patronales asociadas. Recuerde que además de las retenciones mostradas en este cuadro a cargo del empleado, el empleador debe aportar mensualmente el porcentaje correspondiente a AFP patronal de 7.10, de SFS patronal de 7.09 y del SRL, Seguro de Riesgo Laboral e Infotec, un 1%. Bien, gracias, joven, por la lectura. Sí, muchas gracias. Si me puede hacer una señorita, para ver si yo o el público puede ayudar. No se preocupe, no, que todos somos más, sabemos más. Sí, Sí, profe. La pregunta es, cuando ya el suelo llega a la etapa 3, cuando tenemos que sacar el porciento en lo que es la nómina, yo tengo que sacar el porciento del 20%, del 15%, del mismo, sí. o sea, del sueldo, tengo que Cuando hacerle las dos, cuando el cae ajuste. en el tramo 4, tiene que calcular los tramos anteriores. Cuando cae en el tercero, tiene que calcular de los tramos anteriores, ¿no? En este caso del segundo, que haría, ¿verdad? Son 4. Es decir, yo te voy a proporcionar la tabla para que tú vayas viendo el tramo, de un 25, un 20 Ajá. y un 15. Y un 15. Ajá. El que cae en primero no paga, el que cae en el segundo, 15. El que cae en el tercero, un 20. Pero el del 20 va a cargar con el 15 también. Eso es lo que yo quiero saber. También tengo que sacar el 15 y Sí, el el que 20. cae en el último tramo, ¿no? Va a cargar con el anterior, con el 20 y con el 15. Es decir, va a cargar con el 25, el 20 y el 15. Correcto. ¿Y esos porcientos están establecidos o es superficial? Está establecido en una escala, claro, impuesto interno. Claro, eso Ok, está establecido está por ley. perfecto. Gracias, profesor. Bien, vamos a buscar el otro. Y en este documento, ¿quién me ayuda, por favor, ahora? Me queda este y otro. Es lo mismo, pero con diferentes palabras. Es para que vamos a ver, con diferentes metodologías. ¿Quién me ayuda con este? Yo lo hago, maestro. Sí, hagamos un favor. Marco normativo y porcentajes aplicables. El sistema dominicano, el sistema dominicano de seguridad social, regido por la ley 8701, establece las retenciones obligatorias a cargo del trabajador y los aportes que corresponden al empleador sobre el salario cotizable. Régimen componente. AFP, pensiones, aporte empleado, un 2.87%, aporte del empleador, un 7.10%, la base de cálculo, salario ordinario, base cotizable, sujeto a tope. SFS, salud, aporte de empleado, un 3.04%, aporte del empleador, un 7.09%, y la base de cálculo es salario ordinario, entre base cotizable, sujeto a tope TCS. SRL, riesgo laborable, aporte al empleado, un 0.0%, aporte al empleador, un 0.30% promedio,
y el cálculo de la base de cálculo es salario cotizable, variable según clase de riesgo y DOPRIS. Infotel, el empleado un 0.0% y el empleador 1%. Total de salarios pagados, empresa de más de 10 trabajadores. Fórmula de cálculo aplicadas. AFP, empleados, salario bruto por 2.87%. Seguro SFS, empleado, salario bruto por 3.04%. Total de retención empleado, AFP empleado, más SFS empleado. AFP empleado, 7.10%. Ese es igual al salario bruto por 7.10%. El seguro SFS empleado, 7.09%, es igual. Empleador, cariño, es el dueño del negocio. ¿Oíste? Repita, maestro. Es empleador porque es el dueño del negocio. Ah, sí. Es igual al salario bruto por 7.09%. El SRR, empleador, 1.30%, es igual al salario bruto por 1.30%. E Infotel, 1.0%, es igual al salario bruto por 1.0%. Desglose consolidado de seguridad social por colaborador, sin excepción. Tabla analítica detallada con el cálculo exacto de los aportes de seguridad social para la totalidad de la plantilla de colaboradores. Colaboradores puesto. Auxiliar de archivo. Con salario bruto 30,000. AFP empleado 2.87%. Eso da un total de 861 multiplicando el salario bruto. SFS, el empleador, 3.04%, da un 912. Total de retención al empleado, 1.773. AFP, 7.10%, 2.130. SFS, 7.09%, 2.127. SRL, 1.30%, 390. Infotel, 1%, que es un total de 300. Y el total de costo patrono, 4.947. El número 2, asistente administrativo, 45,000 de salario bruto, 1.291 de la FP, 1.368 del SFS, para un total de retención de 2.659.50. El AFP, 3.195. SFS, 3.190.50. SRL, 585. El Infotel, 450. Para un total de costo 7.420.50. El número 3, que es el contador general, con un sueldo bruto de 65,000 pesos. La AFP, 1.865.50. SFS, 1.976. El total de retenciones es igual a 3.841.50. El AFP, 4.615. SFS, 4.608.50. SRL, 845. Infotel, 650. Y un total de costo de 10.718.50. El número 4, que es el gerente de operaciones, con un sueldo bruto de 90,000 pesos. El AFP, 2.583. SFS, 2.736.
El total de retenciones es 5.319. El AFP, 6.390. SFS, 6.381. SRL, 1.170. Y el Infotel, 900. Un total de costo de 14.841. El empleado número 5, que es el director ejecutivo, un sueldo bruto de 1.300. El AFP, 3.731. SFS, 3.952. Y el total del empleado es 7.000. Total de retenciones del empleado, 7.683. La FP, 9.230. SFS, 9.217. SRL, 1.690. El Infotel, 1.300, para un total de 21.437. El empleado número 6, que es la recepcionista, con un sueldo bruto de 28.803.60, 851.20, 1.654.80, un total de 1.988. 1985.20, 364, 280.3 de 4.617.20. El empleado número 7, que es el supervisor de venta, con un sueldo de 55.000, para un total de 1.578.50, 1.672, 3.250.50, 3.905.00, 3.899.50, 715, 550, para un total de 9.609.50. El empleado número 8, que es el analista de sistema, con sueldo de 75.000, 2.152.50, 2.280, 4.432.50, 5.325, 5.317.50, 975, 750, a un total de 12.367.50. El encargado de logística, un sueldo de 49. 1.377.60, 1.459.20, 2.836.80, 3.408, 3.403.20, 624, 480, un total de 7.915.20. El empleado número 10, que es el mensajero de chofer, con un sueldo de 26.000, 746.20, 790.40, 1.536.60, 1.846, 1.843.40, 338, 268, con total de 4.287.40. Total general, 5.500, 550.000, 15.785, 16.720, 32.505, 39.050, 38.995, 7.150, 5.500, para un total de 9.695. 695, que es esta partecita que está aquí, no, 90.000. Bien, ¿qué diferencia tiene? Gracias, Mariel.
¿qué diferencia, quién me puede ayudar, Mariel? ¿Qué diferencia tiene tanto este ejemplo que yo he pasado a los anteriores? ¿Quién me puede, quién pudiera notar la diferencia? Vamos a ver. Bueno, en este caso, diferente al anterior, este muestra los aportes patronales que debe hacer el empleador y el otro no lo mostraba. Y nota en la práctica. ¿No, verdad que no? No, maestro. ¿Quién la hizo? ¿Eh? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Buena, se fue la luz. Bien, entonces, como usted puede apreciar, como dijo el joven, gracias por el detalle, ahí está de manera integral, ¿no? ¿Verdad? Los aportes del empleado y del empleador. Entonces, le falta, ahí hay algo que no está ahí, que es la parte de la escala. ¿No se recuerdan que no está ahí? El impuesto sobre la renta. Salud. Efectivamente, este ejemplo no tiene la retención de impuestos sobre la renta, el anterior sí. Bien, saludos. Y por último tenemos esta parte. ¿Quién se ayuda? Además de Anthony, de Mariel y de... ¿Cuál fue la otra joven que me ayudó? Le agradezco. Entonces, ¿quién más me ayuda con esta última explicación? Y concluimos por el día de hoy. Entonces, yo quiero por favor que saquen tiempo para ver si el próximo martes o el otro jueves podemos ya, voy a volver a repetir esta parte de la nómina, pero yo quiero por favor que hagan el esfuerzo máximo porque necesito dar por concluido esta semana porque nos quedan pocas clases ya, aunque ustedes no lo crean. Estamos avanzando, me falta el módulo completo. Entonces estamos avanzando, pero necesito que ustedes se aprendan esto porque esto es un caso, son casos que se dan todos los días y ustedes deben de dominarlo bien. Bien, entonces, ¿quién sigue leyendo? Por favor. Yo, profe. Sí, algún favor, porque que estoy en el trabajo, tú sabes que uno tiene que, ¿no, verdad? Sí, pero no se muestra en la pantalla. Ah, dame un segundito, déjame proyectarla, parece que, dame un segundo. Ahora sí, ¿no? Ay, coño, la moví. Espérate. No, eso no es. Sí. Ahora sí, por favor. Ahora sí. Profe, ¿usted me lo puede agrandar un poquito más, por favor? Porque yo soy ciega. Ok. Ahí está bien. Sí, Gracias, entonces. bien, profe. Entonces, seguimos con escala salarial anual de referencias y reglas de acumulación de la DGI. Para que lo
para que los estudiantes dominen el cálculo, es vital comprender que los tramos superior acumulado de los valores fijos de los tramos anteriores, porque ya ha sido cubierto y grabado por su totalidad. Tenemos lo que es un tramo de renta de neta anual, impuestos base acumulados, porcentaje sobre excedente y excedente sobre ok. Hasta el 416, perdón, 416.220 en lo que es el tramo de la renta anual. En impuesto base tenemos lo que es un extenso de 0.0 y un porcentaje excedente de 0%, lo cual el antecedente sobre 0%. Desde los 416, de los 416.220 hasta el 624,329, excepto hasta 416.220, un 15%, que es el antecedente del 416.220. Desde 624 hasta 867.123, lo cual ahí está el impuesto de la base con un 31.216 de impuesto fijo del tramo anterior, que es el 20%, más el 15% que también se le aplica, donde las antecedentes sobre son de 600.24, de 624.329. Dale un poquito para arriba, por favor. Y por último, que es la escala, tenemos desde 867.123.01 en adelante, lo cual está impuesto, lo cual se le aplica la base del 15 y el 20%. Ese número azulito yo no lo veo, que el antecedente viene siendo un 8.667.230. Un poquito para abajo, profe. Metodología de cálculos paso a paso por empleado mensualizado. En cada caso se desarrollan los 4 pasos obligatorios. El primer paso, deducción de la TCS, un 5.91%. El segundo paso, el sueldo cotizable mensual y el proyecto anual. El paso 3 aplica la aplicación de la escala con su valoración fija. Y el punto 4, la mensualidad exacta del impuesto. En el caso de los mensajeros choferes, el salario bruto es 26,000 pesos. Ahí se le aplica lo que es el paso 1, que es la deducción del de la TCS, que es el 5.91%. Y el paso 2 del sueldo cotizable y el proyecto anual. Lo que mensual le viene quedando un sueldo bruto de 24.463.40. Y el paso 3, ubicación a escala, se encuentra el primer tramo hasta 416, por lo que está externo el 0% del impuesto anual. Paso 4, la mensualidad. O sea que en lo que es el mensajero y el chofer no se le aplica lo que es el impuesto sobre la renta. Correcto. No que no se le aplica, que no ganen para eso. Si ganaran, se le aplica. Exacto. Exacto. Si en algún momento el trabajo era extra, por ejemplo, o le dan algún incentivo, bono, ahí pasaría del umbral, entonces ahí sí pasaría a descontarse el impuesto sobre la renta, ¿me entendiste? O sea que si uno le da un
si a uno le dan un incentivo ganando el sueldo menos de los 30 menos de los 34, ¿sí se aplica el impuesto sobre la renta? Sí, si cumplió años, le dieron un mes, se hicieron un regalo y se lo dieron, si siente si yo qué, si hizo un incentivo por venta, le dieron algo, porque hizo una venta, un regalo, se fuñó, va a pagar Ay, impuestos. Dios mío, yo pensaba que solamente eso tenía que ser lo que era el sueldo. No, ahí en la TCS te dice, no, si está, te lo voy a mandar junto con los topes más adelante. Lo que pasa es que no le quiero meter mucha información. Ok, perfecto. Entonces seguimos con el paso, en el caso 2, que son las recesionistas, que tienen un salario bruto de 28,000. También ahí lo que se le aplica el paso 1 de la deducción de la TCS y el sueldo cotizable y el proyecto anual. O sea, viene siendo casi igual que lo anterior. Tenemos también lo que es la auxiliar de archivo, que también tiene un salario bruto de 30,000, que ahí también está se le aplica lo que es el paso 1 y el paso 2. Eso no se le aplica lo que es el impuesto sobre la renta. Profe, deme un poquito más para abajo, por favor. En esos casos son lo que se está desarrollando los cargos que sí se le pueden aplicar lo que son los impuestos sobre la renta, que están desglosados por paso, lo que son lo que estaba explicando ahorita. KTCS, el suelo, ubicación y escala. Profe, démelo un poquito para abajo, por favor. Entonces, en el caso 4, es un asistente administrativo. Aquí sí es diferente porque el salario bruto son de 45. Aquí sí se le aplica el paso 1, que es la deducción de la TCS. Se le aplica el paso 2, que es el sueldo cotizable y la proyección anual. Y en el paso 3, la ubicación y cálculo de escala. Y ahí fue donde pasó a la escala 1, que ahí se le hace el cálculo de lo que es el 15%, donde ya le viene quedando un salario bruto de 43,000 y pico pesos, 42 que le viene quedando más o menos. Cuando ya se le hacen todos esos pasos de descuento. Tenemos el caso 5, que es el encargado de logística. El salario también bruto pasa 48, que también se le aplica. eh, la deducción de TCS, el sueldo cotizable de proyección anual. La ubicación de cálculo que está en la escala todavía de la escala primera, escala 1, que es el 15%, donde se le hace ese descuento. Y el paso 4 de la mensualidad exacta a pagar. Aquí tenemos lo que es el caso 6. Aquí es el supervisor de venta. Aquí eh, el salario es de 55,000. Su paso de deducción de la TCS, que se le hace el descuento de un 5,91%, donde se le calcula por lo que es igual a 3,250, el paso de sueldo cotizable y el proyecto anual. Se le hace todas esas deducciones y se le aplica lo que es los impuestos sobre la renta, que todavía está en la escala 1. Y el paso de mensualidad exacto. Tenemos el caso 7, que es un contador general. Este tiene un sueldo de 65,000 pesos. Ahí, espérate, mi amor. Ya tú estás en el Sí. caso 2. Ahí ya tú estás en la parte que no interesa, que es la donde más se confunde. Entonces, está viendo lo más importante, que el paso 3, ubicación y cálculo de escala. Ese empleado, ¿no verdad? Va a caer en la escala de un 15%, o sea, en la segunda escala.
¿no verdad? O sea, En el la excedente segunda. de 416.000, claro, tiene que leer lo más importante, por eso fue que yo lo puse, para que no se En la confundan. ubicación, en la escala 1 cae la de 55.000, el caso 6 Ajá. es No, el 15%. caso 1 exento, caso 1 es exento, ¿no verdad? Caso 2 es un 15, caso 3 Ajá, es un 20, ¿no verdad? Mira ahí, exacto. ahí está un 15. Aquí estamos viendo un caso de un 20, tú ves, por eso Pero, fue que lo puse. Otro de 20, otro de 25, que es el último. Otro de 25. Entonces, si en ustedes el no caso practican, 6 está lo que se aplica todavía el 15, profe. a partir del caso 6, mira, Sí, ahí en la todo 6. está ahí, todo está detallado. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes no practican eso, se lo estoy dando de varias formas, ¿no verdad? Se lo estoy dando de varias formas, El caso ¿sí? 6. Para que ustedes lo entiendan. Entonces, para que yo le voy a enviar este documento, estos documentos. Entonces, yo no hago nada con enviar los documentos, que es prácticamente la misma tarea que ustedes tienen ahí. Y si ustedes no la practican, porque se les va a olvidar, tienen que tratar de hacer el esfuerzo de aprendérsela, ¿no? De hacer la aprehensión del conocimiento, porque también de que la clase es virtual, Sí. pero usted tiene que dedicarle tiempo. Y esta es una área, el manejo de nómina, que es transversal, no tiene nada que ver con costo, tiene que ver de que no importa el tipo de empresa que ustedes hagan, sea pyme, grande, mediana, supermercado, emprendimiento, usted tiene que aplicar una nómina porque nadie le va a trabajar de balde, ¿no verdad que no? No sé si ustedes trabajan de balde. Claro que ¿Trabajan no, profe. ustedes? Ah, entonces, como ustedes están trabajando en una empresa formalizada, esa empresa formalizada tiene que pagar tributos. Dentro de esos tributos está el tributo de ley, de la ley 8701, que es la tesorería de la seguridad social, seguro familiar de salud y la parte de pensiones, ¿no verdad? Pero ese empleador tiene que pagar el 1% del Infotep, tiene que pagar desde un 1% hasta 1,30 seguro de riesgo laboral, ¿no verdad? Y esa empresa tiene que pagar de su estado de resultado un 27% de su impuesto sobre la renta como empresa, ¿no verdad? Mes por mes. Y tiene que pagar un anticipo, ¿no verdad? Ustedes, cada vez que ustedes cobren, tienen que pagar impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos según su beneficio, según su salario, ¿no verdad? Entonces tiene que hacer los cálculos porque el excedente según de esa tabla tiene que pagarle a través del formulario IL3 a la Dirección General de Impuestos Internos. La empresa se convierte en un agente de retención, ¿no verdad? Porque cada vez que un empleado pasa de ese umbral, la Tesorería de Seguridad Social le manda una notificación a la Dirección General de Impuestos Internos. Mira, tú tienes un empleado que le está yendo bien, está pasando del umbral, del tope, encárgate de cobrarle esto. ¿Mm? Entonces, el pago de la DGI, tú tienes que hacerse la DGI. ¿Mm? Y tiene que saberlo hacer. Porque si usted se equivocó en el cálculo de la TCS o el cálculo de DGI, para que le devuelvan un peso, usted sabe que es el final. Entonces, usted tiene que practicarlo. El pago de Indopril va un pago a través de aparte. Tiene que saber utilizar la CISARIL. Todos esos detalles usted tiene que saber manejar como contable. ¿Mm? Entonces, ¿mm? Como estuvimos viendo en la anterior, el costo laboral, usted cree que gana 30.000 pesos, pero eso es que el empleado está pagando 30.000, te está pagando a ti de salario de 30.000 pesos, pero él como patrono tiene que pagar una carga laboral adicional, que él no te la dice, pero la paga. ¿Mm? Y por eso es que ustedes ven que los patronos son renuentes a aumentar el salario porque tú tienes que pagar más por ti. ¿Mm? Esos son los detallitos que muchas veces no se saben, pero es la realidad. ¿Mm? Bien, entonces,
No sé si tienen más dudas, porque son las 9:30 y ya tienen que ir a muchos de ustedes ya a descansar. Entonces, quiero saber qué parte no entendieron, qué parte necesitan que ustedes aclaren. Profe, tengo una pregunta para ver si me puede contestar. Las deducciones o más bien es para que me haga una aclaración. Disculpe. Las deducciones al salario se realizan realmente o sea, del impuesto sobre la renta, se realizan después de realizar las deducciones de la TCS. Ahí es que se aplica la tabla del impuesto sobre la renta. Está el salario bruto, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Lo multiplicaste por el 2.87 y lo multiplicaste por el 2. ¿No? ¿Verdad? Sí, 3.04 y 2.87. Esas dos cantidades tú las vas a sumar y te va a dar el total a pagar a quién, a la TCS por parte del empleado, que tú le vas a descontar al empleado. exacto. ¿Está bien? Sí, Entonces, si ese empleado, para poder calcular el impuesto sobre la renta, tenemos que restarle el salario, ¿no? La bruto, menos el total a pagar de TCS. Y exacto. eso va a ser lo que vamos a multiplicar por 12 y no va a dar la tabla anualizada o no va a dar la tabla mensualizada. Ok, entonces si luego de las deducciones no llega al dinero de la tabla, realmente no se le realiza el impuesto sobre la No se renta. les avisa exactamente. Es Ok, correctísimo. Eso gracias. es correcto. Y si el empleado, mientras más gane, más, si cae en la última escala, ¿no? Dentro de la impuesto sobre la renta, va a cargar con el 25, con el 20, y con el 15 y con todo lo que venga atrás. 25, 20, 15 y todo lo que venga atrás. Va a cargar con todo mientras más tú ganas. ¿Me estás siguiendo? Sí, gracias, profe, por la aclaración. Porque ya yo realmente yo realicé la práctica y hasta la subí a la plataforma. Por eso le pregunto, porque como que eso me confundió un poquito, pero ya vi que lo hice bien. Es así. Entonces, no se conformen. Muchos de ustedes ya son de contabilidad, son de la carrera de la contabilidad y la están estudiando. Entonces, esta es una parte que ustedes tienen que dominar muy a dedillo, porque estas son de las cosas que ustedes cobran igual a contable. O sea, saber llevar nómina, o sea, saber llevar lo que le llaman TCS, eso se paga tipo igual y se paga el cálculo de impuestos sobre la renta y el tema del 606 y 607, que ya no, con la facturación electrónica, ya no va a haber 607 sino 606. Entonces, ustedes tienen que, para ustedes comenzar a cobrar igualas contables, tienen que dominar el 606, 607 que todavía se está usando, hasta que no digan que, hasta que no desaparezca el tema. Tienen que dominar la TCS en todas sus complejidades, ¿no es verdad? Y tienen que saber manejar el pago de los anticipos, tienen que saber manejar el tema del impuesto sobre la renta y el E3, tienen que saber manejar el tema de los gastos educativos, ¿m? Tiene que saber manejar la plataforma de la CISADIR, del Indopril. Menos de historia sobre buscadores. Todos esos detallitos se tienen que saber manejar como contable. Entonces, recuerde que la contabilidad es fácil, pero sí tiene que hacerse práctica. Si tú no practicas y adquiere el conocimiento, no importa el tipo de empresa, la contabilidad es básica. No importa el rubro, el pyme, grande, mediana, regular, lo que cambia son el catálogo de cuentas, pero naturaleza, en el fondo, el aprendizaje de una área, tú la puedes extrapolar al otro, porque lo básico está ahí. Una pregunta. Sí. ¿El impuesto sobre la renta se le aplica mensual o anual? Como ustedes puedan ver una parte, se divide entre 12. Y si el empleado gana siempre lo mismo, se le va a descontar siempre lo mismo. Pero si en un momento el empleado recibe algún salario adicional, ¿no? ¿Verdad? O porque cumplió años se le dio un salario extra, o se le dio una premiación y se lo dio en efectivo,
Entonces, entonces ahí se le carga lo que va a ganar ese mes y ese mes se le va un impuesto sobre la renta. Ok, profe, gracias. Y se le aplica muchísimo a los vendedores. Por ejemplo, usted sabe que los vendedores, en los vendedores, un mes gana qué cantidad, pero el otro mes no comisiona. ¿Mm? Por ejemplo. Entonces, si en un mes cae en un tramo, ¿no? ¿Verdad? Porque vendió mucho, ¿no? ¿Qué tú vas a hacer? Le vas a aplicar su 25%. Si cae en el segundo tramo, el mes siguiente, nada más le calcula el 15%. Si el mes siguiente se fue mal, no vendió y no comisionó, no le cobra si siempre es por eso que se divide entre dos. Si el salario base de él manda a que él se le va a descontar entre 12, todos los meses se le descuenta entre 12. Pero casi siempre, en el caso de los vendedores, siempre lo ponen a que no paguen a que no, a que el salario mínimo a esos fines, porque ellos cuando pasan del umbral, cuando comisionan, se les suma esa partecita a ellos, a su comisión, y ahí pasan a pagar impuestos sobre la renta. Bien. Entonces, preguntas, comentarios. Todo claro, maestro. No, ahora vamos a hacerla, practiquen, tomen el fin de semana, suban la tarea. Y yo lo que siempre les digo a los estudiantes es que no aprendan para entregar una práctica, sino que aprendan para sí, para que ustedes ese conocimiento les sea útil en su vida profesional. ¿Estamos claros? Sí, profe. Es la parte más Gracias. importante. Olvídense de tener el diploma ahí. El diploma ahí no vale nada, sino lo que usted sabe hacer con el diploma. ¿Estamos claros? Totalmente de acuerdo. De acuerdo, profe. La gente paga no por el diploma, porque la gente no me va a decir, déjame ver tu diploma, déjame ver tu carnet del Instituto de Contadores, del IPAC, o déjame ver tu carnet del Colegio de Abogados. No, la gente lo que sabe es que tiene una necesidad, tiene un problema y quiere la solución. Y la solución no es el diploma, sino tu conocimiento. Mientras usted piense que el diploma que da el dinero, no va a ser exitoso. Luis Abinader es el presidente de la República y él es economista. Y yo todavía no he visto a él gobernando con el diploma en mano. No sé si estoy dando mentira. ¿Quién lo ha visto a él con el diploma abajo? Con el diploma abajo de aquí, no, ¿verdad? Gobernando. No es con el diploma que se gobierna, es con el conocimiento que tú aprendas, con la experiencia, con la práctica. ¿Mm? Ensayo, error, solucionando problemas, equivocándote y decir, ya yo sé que si me equivoqué aquí, no es por aquí el camino, es por aquí. O déjame investigar primero antes de equivocarme, antes de cometer un error, para no cometerlo. Es válido. ¿Mm? Bien, si no hay duda, pregunta, queden con Dios, bendición, salud, éxito. Nos vemos la otra semana y queden con Dios. Igual. Amén, igual, profe. Amén.